es por mí, decía el Señor en Juan 14:6. Por eso podemos decir con certeza y según la Escritura que Cristo es la palabra desde el principio. Cristo es el mensaje. El Evangelio no se trata solo de una buena noticia, el Evangelio es una persona, es la iglesia, Cristo es la iglesia y es la luz de este mundo. Y según lo dicho por nuestro Señor y en las Escrituras, los santos, redimidos por su sangre, somos la palabra, somos el mensaje, somos la iglesia, somos su cuerpo y la luz de este mundo, según Jesús. Allí lo mencionaba por Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros cumplimos la función de manifestar a Cristo en toda su vida, en toda su realidad, en toda su expresión a través de nuestras vidas. Podríamos decir que en Él estamos completos. La semana pasada hablábamos de Gálatas 2:20 y mencionábamos una realidad que nos dice que el ser humano, en la Escritura nos habla que desde el principio buscó algo fuera que estaba dentro. Allí en Génesis, creo que dije Gálatas, estoy re loco. No, Génesis 2:20, nos habla de que Adán, como ser completo, buscó entre los animales la ayuda ideal, pero no la halló, dice. El hombre fue creado, el ser humano fue creado como un ser completo. En el huerto no le faltaba absolutamente nada. Sin embargo, buscó afuera lo que Dios ya había depositado dentro. Por medio, y leímos y repasábamos la semana pasada, por medio de la intervención de Dios, fue necesario que se manifieste esa parte que el ser humano creía que le faltaba. La mujer no está completa con el hombre y el hombre no está completa con la mujer. Estamos completos en Cristo y juntos somos uno en el matrimonio. Pero también nos dice que en la iglesia todos los santos y redimidos llegamos a ser uno por medio de Cristo. Una comunidad de la fe. Fíjese cómo habla de las mismas cosas. Y el Señor viene a buscar a su iglesia, que es su cuerpo, que es una iglesia, y que Él viene a buscar lo que a Él le pertenece. Claramente las Escrituras nos hablan de que en Cristo estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Si Cristo no crece en nosotros, nos sentiremos insatisfechos. Podemos leer y escuchar la verdad, podemos tratar de practicar la verdad, podemos tratar de vivir como seres evangélicos en este mundo, pero si realmente Cristo no crece en mi vida, va a ser solo una información y viviré insatisfecho siempre, criticándolo absolutamente todo, en desconformidad con el mundo. Pero esa desconformidad, no sé si usted conoce personas que se quejan de todo. Yo soy una de ellas. De que se queja por todo, siempre le ve el defecto, siempre está lindo, pero yo sé que a usted no le pasa, usted es un ser espiritual, angelical, un querubín. En tanto Cristo no crezca en nosotros, sea una vida en constante crecimiento, encontraremos el defecto a todo. No viendo que le falta a Cristo, sino criticando afuera lo que realmente son críticas para nosotros mismos. Todo lo que criticamos afuera, yo preguntaría qué es lo que nos falta dentro, que estamos criticando o envidiando o objetando algo fuera, casi como el ser humano en su estado original, creado completo y creyendo que algo le faltaba, y pudo descubrir que no le faltaba nada por medio de la intervención de nuestro Señor. Allí estaba Dios interviniendo.
siempre nos sentimos incompletos. Y esto parte de una necesidad, de una falencia, de una crisis que vivimos dentro, siempre en una tormenta constante. Pero cuando empezamos a crecer en Cristo, esa desconformidad comienza a sentir plenitud. Aunque externamente las cosas no sucedieron, en el interior sabemos que Dios está obrando para hacer que lo eterno se manifieste en lo temporal. Lo que ya Dios me dio, que no lo veo, no sucedió, entiendo que en lo eterno Dios ya lo hizo. Y hay un tiempo de cumplimiento, pero también hay un proceso de crecimiento en mi vida, que si ese proceso no se lleva a cabo, lo eterno nunca sucederá en mi vida. ¿Me deja contarle un chiste? No, pues estábamos muy serios. El chiste es con fines pedagógicos, no es para que se ría. No nos falta absolutamente nada. Hay un chiste muy conocido, ahí empezó el humorista. No, hay un chiste muy conocido, seguramente lo conoce, que en tiempo de censo, ¿sí? Vienen a censar para saber las personas cuántas personas viven en una casa, cuántas habitaciones tienen, si tienen las necesidades básicas cumplidas. Es un poco un censo para saber el estado de las personas, cuántos son, si están viviendo bien, si están bajo la línea de la pobreza o están cumpliendo con todas sus necesidades básicas, ¿no? Y cuenta el chiste, es un chiste, ¿sí? Cuenta el chiste que el hombre está en la puerta recibiendo a quien lo tiene que censar con planilla en mano y le pregunta, ¿cómo se conforma su familia? Y el hombre mira para adentro y dice, mi familia no se conforma con nada. Los que no se rieron están disciplinados. Sencillamente hay una realidad, no nos conformamos absolutamente con nada. Cuando nos falta algo, nos quejamos porque nos falta, y cuando lo tenemos, algo más nos faltó o podría ser mejor, o tendría que haber llegado a mi vida mucho antes. En cuanto y en tanto Cristo no crezca en nosotros, tenemos una visión crítica de las cosas. Y creo que tenemos que ser críticos para con nosotros mismos. Pero esa crítica que tiene que ser para nosotros mismos, hablo de una crítica constructiva, ¿no? Donde digo, no, esto tiene que ser mejorado, no, esto tiene que cambiar. Hay decisiones que tengo que tomar. Amado, estas son críticas constructivas para con nosotros. La palabra nos habla, corríjanse unos a otros con amor. Claro, muchas veces usamos el corregir a otro como la razón de nuestra vida. ¿A cuánto le pasa eso, no? Como que nos sentimos casi el maestro de la sociedad con el dedo levantado, tratando de corregirlo todo, como si en nuestra vida estaría todo absolutamente corregido y no habría nada que ajustar. Entonces vemos fuera lo que realmente es un reflejo de las carencias que tenemos dentro. Todo comienza a mejorar cuando tenemos el ejercicio constante y nos preocupamos como edificadores de que primero sea edificado Cristo en mi vida para que luego sea una realidad en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación. Queremos, y nos ha pasado, y yo lo he sentido, de ir a predicar y alcanzar a los pueblos no alcanzados y todavía no alcancé a mis hijos. No alcancé a mi vecino. Mi vecino lo alcancé, pero tengo un llamado a Tahití. Es bueno, y gracias a Dios por los misioneros, y damos gracias por los misioneros. Pero cada uno de nosotros está en un trabajo evangelístico y misionero que es hacer que Cristo sea visto en mi vida, también que lo vea mi vecino, mi esposa, mis hijos, mis empleados o mi empleador, el lugar donde trabajo o donde estudio. Ese es un trabajo de misionero. Pero claro, mientras estemos incompletos, mientras esta verdad sea algo que la decimos solamente y no sea una realidad en mi vida, vamos a vivir mal.
Hay un dicho que me gusta mucho, que nos da la realidad de que a veces tenemos todo lo necesario básicamente para vivir, pero nos sentimos insatisfechos. El Señor nos decía, lo dijo antes de la cruz, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero el primer impulso del que conoce a Dios es tratar de conocerlo más, para enamorarme más de Él. Hay un dicho, les decía, que me gusta mucho y lo uso seguido. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. No es bíblico, pero tranquilamente podría serlo. Empezar a disfrutar de las cosas que ya se han manifestado en nuestra vida, que ya tenemos a través de esa vida que nos habita, que nos hace sentir primeramente plenos en lo interior, aunque posiblemente fuera algo nos falte. Acompáñeme, no lo voy a defraudar. ¿Cómo se delatan la edad a alguno? Ahí las risitas son porque algunos se delataron que no son de los 2000. El otro día hablaba con los chicos y le digo, no, sí, porque el día que de las Torres Gemelas yo estaba en tal lugar. Uno de los líderes de la congregación me dijo, yo no había nacido. Quedó desafectado automáticamente. ¿Cómo no habías nacido? Si para mí fue ayer eso. Claro, me pasó estar acá a la vuelta, hay un bar que antes era una estación de servicio. Para los más antiguos se van a acordar. Allí, Mendoza y Caferata creo que es. Había una estación pequeña, pero una estación de servicio, creo que un YPF. Y había un desayunador y yo había caído a desayunar, medio tarde era, había dejado de trabajar, ya trabajaba, o sea que ya era adulto. Estaba desayunando y decían, bueno, que una avioneta posiblemente, una avioneta, no un avión de pasajeros, una avioneta posiblemente había impactado. Y en el mismo momento que CN estaba pasando el choque de esa supuesta avioneta, choca la segunda. Quedamos todos impactados por el hecho, ¿no? Y se lo contaba a los chicos como algo de contame dónde estabas, ¿no? No había nacido, estaba en los planes de Dios solamente. Qué tristeza. Bueno, todos sabemos, los que estábamos vivos, ¿no? Otro me dijo, yo creo que tenía 5 meses. Otro de los líderes, 5 meses. Bueno, Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Y dice, Jesús camina, el título en esta versión dice, Jesús camina sobre el agua. Pero venimos diciendo que todo lo que hace el Señor, Dios lo hace a través nuestro, por medio de responder a su voluntad, a su llamado y a su dirección. ¿Sí? Él es la iglesia y nosotros somos la iglesia. Es el evangelio y nosotros somos el evangelio. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es la luz, dijo Juan, anunciado por todos los profetas como la luz del mundo, pero Él nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y curiosamente, en esta porción bíblica encontramos un título, o por lo menos yo encuentro un título que dice, Jesús camina sobre el agua, pero en la historia también camina Pedro, en obediencia y en respuesta a lo que Jesús le decía. Otro claro ejemplo de que estamos llamados a repetir, o mejor dicho, a que Dios repita o haga lo que Él quiere hacer. No, lo de Dios no es algo que hago porque quiero, o porque me obligan, o porque me direccionan, sino porque Dios lo está haciendo a través de nuestras vidas. Mateo 14, 22 dice, y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de Él a la otra orilla. La otra orilla era Genesaret. Me resultó curioso y lo busqué en los originales, ¿por qué los obliga a ir y no los envía? Dice que los obligó literalmente, ¿sí? Las versiones originales dice que los direccionó y les hizo poner el pie arriba de la barca. ¿Viste cuando agarrás a un chico y lo empujás? Entonces, un poco el sentido de lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos.
Si recordamos el versículo anterior, nos habla de que habían alimentado a 5.000 personas, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños, seguramente alrededor de 15, 20.000 personas. Los mayores de 30 años no eran justamente la mayoría, ¿no? Eran 5.000 solamente hombres, más mujeres, más los niños. Y veo a los discípulos viendo el cumplimiento de lo que Dios hacía y cómo Dios lo hacía, y ver la mano de Dios y la respuesta de Dios en donde estaba Jesús y en lo que Dios habilitaba a hacer. Pero curiosamente, no sé por qué aquí el Señor no los envía, sino que los obliga a pasar. Claro, los estaba enviando sin Él. Jesús dice que se quedó a despedir a las personas, pero a ellos los envió a cruzar al otro lado. Dice, mientras Él despedía a las multitudes. El 23, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, estaba en el monte solo orando. El 24 nos dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Un poco la imagen sería, Jesús los obliga a pasar. No sé por qué ellos quizás no quisieron ir porque no estaba yendo Jesús con ellos. Quizás vieron que una tormenta se avecinaba y el Señor los estaba impulsando a pasar al otro lado. Vemos que los discípulos forzados, pero cumplen la voluntad de Dios, pasan al otro lado. El viento era tan contrario y la inclemencia del viento que ellos no podían avanzar, a pesar de no ser un gran trayecto. Dice que pasaron las horas, ya Jesús había dejado de orar, ya era bien entrada la noche y ellos todavía estaban peleando con el viento contrario. Así que imaginemos a los discípulos en la dirección de Jesús, en la dirección que Jesús los había obligado a ir, luchando con el viento porque era contrario. Y ¿sabe qué? Lo primero que se me vino a la cabeza es cuántas veces, y creo que a usted también le ha pasado, estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero ver que todo sale mal. ¿Le pasó alguna vez esto? Decir, pero si estoy haciendo la voluntad de Dios, si Dios me envió a hacer lo sentí muy claro, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, pero en mi familia las cosas no salen bien. Pero la economía no está sana. Pero las cosas se comienzan a complicar y uno llega el momento de la duda, donde uno dice, ¿realmente es la intención de Dios que yo haga esto? ¿Es la intención de Dios que yo esté? Y muchas veces hasta dudamos de Dios y dudamos de quién creemos. Dice que los discípulos, entrada la noche, todavía seguían tratando de llegar al lugar donde Jesús los había enviado. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada, o sea que Jesús se tardó un poco más en llegar, Él no se tarda nunca. Quizás nosotros vemos que se tarde. Yo veo mi vida y veo situaciones donde digo, Señor, ¿hasta cuándo? Yo sé que a usted no le pasa, usted es un ser angelical, pero los mortales que creemos en Dios y entendemos que Dios nos está direccionando en esa dirección, a veces entramos en duda y decimos, Señor, ¿pero realmente es tu voluntad? Pues esto está siendo demasiado complicado. Claro, son nuestras fuerzas tratando de hacer lo que entendemos que es la voluntad de Dios. Pero había una gran enseñanza para los discípulos. No era solo saber dónde ir, sino saber con quién tenemos que ir y quién tiene que estar en nuestra vida. Dice, y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Imagínense, ¿no?, la escena. Jesús desde el monte, caminando, comenzó a pasear casi en medio de la tormenta sobre el mar.
Pero cuando los discípulos, dice el 26, los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Déjame decirte que si lo ves al Señor, yo no creo que no grites. Yo creo que gritaría. Lo vuelvo a repetir, usted es un ser espiritual y seguramente diga, mi Señor, estás aquí, quédate a comer. No pases de mi casa sin comer y beber. No. Yo quizás me asustaría. Los discípulos, claro, estaban luchando con la tormenta ya varias horas, entendiendo y repreguntándose, porque fue necesario que el Señor los obligara a ir para que ellos realmente entendieran que no habían cruzado porque querían, sino que era claro que el Señor los había enviado en esa dirección. Entonces no había duda para ellos. Él nos obligó, no es que nos dijo pasen, no, nos obligó a ir. Y lucharon 1 hora, 2 horas, y pasaron las horas y seguían peleando, tratando de llegar al lugar donde el Señor los había enviado. Y de repente, en el medio del mar de Galilea, allí luchando con las inclemencias del tiempo, se presenta Jesús flotando en las aguas. El grito más chico se escuchó por todos lados. Dice que los discípulos dijeron, es un fantasma, gritaron. Y gritaron de miedo, dice el 27. Y enseguida Jesús le habló, tengan ánimo, soy yo, no teman. Hay situaciones en nuestra vida que Dios las permite, pero nosotros pensamos todavía que son errores y equivocaciones que hemos cometido. O seguimos repasando el pasado. Yo imagino a los discípulos, a mí me pasa salir de casa y probar 2 o 3 veces la puerta si se cerró. O subirme al auto, bajar 2 pisos, subirme al auto, estar yéndome y dice, apagué la cocina. O irme y decir, cerré el portón. Y volver. Yo sé que a usted no le pasa. Le vuelvo a decir, usted no, dice, no, claro, ya lo hice. Imagino a los discípulos repasando una y otra vez el envío del Señor y casi forzándolos. Alguno debe haber dicho, el Señor nos quiso eliminar. Evidentemente, no hay otra, nos envía acá para que perdamos la vida. Entonces le respondió Pedro. ¿Y sabe qué? Me encanta Pedro. Me encanta porque era el tipo que se equivocaba siempre. Pero ¿sabe qué? Y lo he criticado miles de veces. Y no, porque Pedro fue un hombre de poca fe. Pero ¿sabe qué? Se equivocaba porque hacía. Porque lo intentaba. Porque no dudaba y el tipo le metía. Déjeme decirle, como pastor prefiero personas que se equivoquen haciendo y no personas que jamás se equivocaron sin hacer nada. Como persona, lo puedo entender como jefe y lo puedo entender como empleado también. Si alguien se equivoca y es resultado de que lo esté intentando, me parece maravilloso. El problema es jamás haberlo intentado y nunca haberte equivocado. Y tener la no equivocación como una virtud. Yo nunca me equivoqué. Mi negocio nunca quebró. ¿Qué negocios tenés? No tengo ninguno. Yo jamás me fundí. ¿Qué tuviste, una empresa? No, nunca. Por eso no me fundí nunca. Recuerdo hace muchos años, muchos años, teníamos una hermana muy fiel, era la hermana Cira. Y la hermana Cira, allá de nuestro barrio, y los pastores de la congregación habían comprado un colectivo porque los hermanos caminaban cuadras y cuadras y cuadras. Los más antiguos, yo sé que no son todos jóvenes, pero los más antiguos se acordarán que venía una bicicleta y venía un hijo, y el otro sentado, y el otro en el manubrio, y 2 o 3 caminando, y los hermanos iban, te paso a buscar, dale. Te pasaban a buscar a pie. Y caminaban kilómetros para llegar a la congregación. Es más, en los primeros anexos que abrimos como congregación, fueron en los pueblos más cercanos y no había ni siquiera una casa de familia. Y era pelear con el comisario, y era pelear con el
el párroco del pueblo, y el trabajo pastoral era complicado en aquel momento. Era ir a plantar una congregación donde no había nada. Y viendo eso, compraron un colectivo. El primer colectivo recuerdo que lo compró mi abuelo, que era un empresario que colaboraba con la congregación. Y dijo, los hermanos no pueden venir más caminando. Y compró un colectivo que hacía medianamente un recorrido, y algunos se acordarán. Voy a mirar a algunos, pero sé que algunos se acordarán, ¿sí? Ahí está Rochi, que algunos íbamos en el colectivo porque nos encantaba viajar en el colectivo. Y íbamos con los hermanos y llegábamos. Y recuerdo que un día el colectivo hubo un accidente y nuestro pastor estaba muy mal en esa situación. El colectivo se había roto, los hermanos tenían que estar caminando. Estaba realmente mortificado. Estaba en su fábrica trabajando y mortificado. Y viene esta hermana a tomar un mate mientras papá estaba ahí trabajando y fabricando, haciendo la producción. Y dice, ¿por qué está triste, pastor? Y mi papá le dice, bueno, chocamos el colectivo y bueno, es todo un lío, los hermanos se asustaron y bueno. La hermana le dice, muy sencilla, una hermana muy sencilla. La hermana le dice, pastor, ¿sabe quién sufre la aftosa? ¿Sabe lo que es la aftosa, no? Es la enfermedad que tienen algunos, el ganado, el vacuno. ¿Sabe quién sufre la aftosa? ¿Quién? Los ganaderos, le dijo. ¿Sabe quién choca? Los que tienen colectivo. ¿Tiene coherencia lo que le digo? Equivocarnos es parte de la vida, es parte de intentar. Y me encanta Pedro porque se equivocaba siempre, pero se equivocaba siempre allá. Imagínese peleando durante horas para obedecer al Señor y remando incesantemente sin parar. Se aparece alguien que creyeron que era un fantasma en el medio de la tormenta con gran viento y le dice, si sos el Señor, que yo pueda ir hasta vos. ¿De verdad? En medio de la noche, ¿usted lo haría? ¿Usted se bajaría de un barco para caminar por las aguas, para descubrir si es un fantasma o realmente es el Señor? Pedro lo hizo. Y déjeme decirle la verdad, lo admiro por eso. Lo admiro por esa determinación a equivocarse una y otra vez. Pero intentarlo una y otra vez. Dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esto es lo maravilloso. Acá no solamente el Señor quería darle una enseñanza a sus discípulos, sino que el mismo Pedro está entendiendo claramente cómo funcionan las cosas. Él podía haberse bajado e intentar caminar, pero él no se bajó y caminó. Él le dijo, si sos vos, mandá que yo vaya a ti. Un Pedro que no estaba dispuesto a caminar sin la seguridad del barco, si no era por el mandato, la voluntad y la dirección del Señor. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo hacemos sin el Señor. Muchas veces hacemos lo de Dios sin Dios. Y ese es el gran desafío en este tiempo. El gran desafío en este tiempo es hacer lo de Dios con Dios y no lo de Dios sin Dios. Porque hay un texto que lo recuerdo siempre, muchas veces lo vuelvo a leer para no ser uno de ellos, ¿sí? como una medida en mi vida. Y ayer lo mencionaba, creo que Facu. Y decía, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre sanamos, profetizamos, echamos fuera demonios. Y yo les diré, no los conozco, no sé quién son, no engendré vida en usted. Pero ¿cómo? Claro, nosotros desde lo natural vemos sanidades, milagros, los demonios se van, profecía. Esto tiene que ser verdaderamente Dios. Es la medición que usaríamos cualquiera de nosotros. Pero el Señor aclara, yo no los conozco.
Y Facu nos decía, y hacía hincapié en esto, muchos, no pocos, muchos me dirán hice esto y esto. Hicieron lo de Dios, pero sin Dios. Y el gran desafío de este tiempo es hacerlo de Dios, con Dios, en la dirección de Dios y respondiendo a la voluntad de Dios. Y no simplemente porque por vista me parece bueno. Lo hemos dicho muchas veces. La voluntad de Dios no está en hacer buenas cosas. Buenas cosas hacen incluso los que no conocen a Dios. Dios busca cumplimiento de su voluntad en nosotros. Dios busca a su Hijo impulsándonos en el cumplimiento de las cosas. Pedro dijo, si sos vos, hacé que yo pueda ir. Él estuvo dispuesto a caminar en su voluntad. El 29 y él dijo, ven. Pedro no estaba loco, estaba re loco. Pero no estaba tan loco para hacer algo sobrenatural sin Dios. No estaba dispuesto a hacerlo sin que Dios, sin que el Señor le diga, vení a mí. Pedro estaba re loco, pero entendía y nos enseña a que el lugar seguro es el Señor. No es una barca en el medio de la tormenta. En otra de las historias vemos a un Jesús, que lo mencionamos muchas veces, a un Jesús durmiendo en una barca que estaba a punto de hundirse. Y vemos discípulos desesperados para que la barca no se hunda. Y era un lugar seguro porque estaba el Señor. Unos descansaban y otros sufrían. Unos descansaban porque había una comisión y entendían que no iban a perecer en el lugar. Ese era nuestro Jesús, viviendo y respondiendo a la voluntad de su Padre. Los discípulos también respondían a la voluntad del Señor. También pasaron al otro lado, pero estaban desesperados por la tormenta. Los dos en el mismo cumplimiento, en la misma obediencia, pero distinto entendimiento. Misma obediencia, misma dirección, mismo cumplimiento, pero otro entendimiento. Jesús entendía que su Padre, si lo había comisionado, su vida no iba a terminar ahí. En cambio, los discípulos creyeron que sí, a pesar de la comisión del Señor, su vida corría peligro. Pedro estaba loco, pero entendía que el lugar seguro, en medio de la tormenta, en medio de la noche, era el Señor y no una barca. De aquí viene el título. ¿Cuántas seguridades propias me están impidiendo hacer su voluntad? ¿Cuántas inseguridades? Porque a veces nuestras inseguridades son una barca también, que nos aferramos y decimos, no puedo hacerlo. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Es una invitación la que nos hace Pedro a dejar la seguridad de nuestras vidas, a dejar de pensar que si hago algo tiene que estar garantizado. ¿Qué garantías hay para mí? Mirá, hay que hacer esto. ¿Qué garantías hay? El Señor me está enviando, no sé, a hacer luz en la facultad. ¿Y qué garantía hay? Yo tengo que ir a estudiar a la facultad. ¿Qué garantía hay de que yo tenga que ser luz? ¿Qué vientos contrarios encontraré? ¿Qué aflicciones me esperará el cumplimiento de su voluntad? Y esas cosas nos dan vuelta en la cabeza. Esta es una invitación a dejar nuestras propias seguridades y comodidades y abrazar a Cristo como nuestra realidad. Una realidad mucho mayor de lo que podemos creer. El 30 dice, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Vemos a un Pedro que estaba re loco, que le dice, bueno, si vos me llamás, yo voy. Y el Señor redobló la apuesta y dice, vení. No estaban jugando al truco. Voy, vení, le dijo. Y se baja y comienza a caminar
Y caminando hacia el Señor, puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos, el autor y el consumador, el que perfecciona nuestra fe. Pedro comenzó a darse cuenta de la locura que hizo. Ya había caminado, ya había comenzado a funcionar, había una comisión, el Señor le había dicho, vení, pero él empezó a ver el viento y las inclemencias. Y muchas veces nosotros en ese cumplimiento, al principio caminamos aceitados, porque cuando comenzamos algo, comenzamos viéndolo a Él y respondiendo a su voluntad y haciendo lo que Él nos comisionó a hacer, respondiendo a lo que Él nos impulsa. Pero en el camino empezamos a decir, ¿y no habrá sido el pastor que me mandó? ¿No habrán sido los líderes? ¿No habrá sido mi esposa? Esta mujer, ¿cómo me convence siempre de hacerlo? ¿No lo habré hecho para no tener conflicto con mis hijos? Porque muchas veces no hacemos cosas para no entrar en conflicto. Pero, amado, la palabra del Evangelio es conflicto. Yo entiendo, sería mejor decir, no, la palabra abre puertas. No, hay una puerta abierta, dice la palabra. Creo que era la iglesia de Filadelfia, ¿no? Le dice, hay una puerta abierta que he puesto delante de ti. ¡Ey, caminá, usala! Nadie la puede cerrar. Pero hay una acción nuestra, respondiendo a lo que Dios quiere. En el medio habrá dudas, habrá crisis, habrá conflicto. Y a Pedro le pasó esto, las dudas fueron más grandes que las certezas en el Señor. Y comenzó a hundirse, pero dijo las palabras mágicas, dijo, sálvame. Y esto es lo maravilloso, lo maravilloso es reconocer que me equivoqué y decirle, Señor, ok, me equivoqué porque hice tu voluntad a mi manera. Y Pedro dijo, sálvame. Dice que allí, el 31, de inmediato, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todas las certezas que tuvo Pedro se convirtieron en dudas cuando estaba caminando sobre el agua, cuando empezó a ver la inclemencia, cuando quitó los ojos de la meta. Quemar las naves significa, y es un término de guerra, no se sabe bien quién lo dijo, pero sí, hay dos o tres que se menciona que lo dijeron como frase, es decir, no vuelvo atrás. Quemar las naves es no volver atrás. Quemar las naves es destruir toda la seguridad que me haga mirar para atrás o que sea un salvavidas. Jesús no le dijo, hey, ponete el salvavidas y vení caminando. Por la duda que te agarre la crisis de fe en el camino, viste, no tengo que levantarte. No le dijo agarra el salvavidas, además no había. Una vez yendo al Faro del Fin del Mundo, era chico, fui con mi tía, me invitó a ir, fuimos a visitar a la congregación que está en Tierra del Fuego. Fue muy curioso porque fuimos en un catamarán, ¿sí? Y recuerdo que Fabiana también estaba ahí, madre mía. Ahí están los salvavidas abajo de las butacas, ¿sí? Entonces, bueno, siempre te explican la evacuación, cómo hacerlo, cómo sacarlo, todo. Y yo realmente, tú te haces sentir seguro, porque decís, estoy en un catamarán, en el medio de la nada, decimos, bueno, si cualquier cosa nos ponemos, esto me da seguridad. Pero yo empecé a mirar para afuera. Afuera estaba a varios grados bajo cero. El agua superaba los grados bajo cero, más que el ambiente. Entonces me acerco a la muchacha que estaba dando las instrucciones y le digo, discúlpame, nos ponemos el chaleco. ¿Y después qué? Es para que encuentren los cuerpos nada más, le digo. Porque, ¿cuánto tiempo vamos a estar ahí afuera con el chaleco? Y se ríe con una risa de aprobación.
Entonces me dio mucha más seguridad para hacer el viaje. O sea, lo que nosotros tomamos como seguridad, muchas veces no es una seguridad. Sí, nos van a salvar si viene Superman en menos de 30 segundos a levantarte del agua. O mágicamente cambia el clima y el agua tiene 32 grados. Pero si te caes, no resistís más de 2 o 3 minutos. O sea que los salvavidas son para que te encuentren, nada más. Lo que muchas veces sentimos como seguridad no sirve para salvar nuestra vida. Sin Cristo solo sirve para prolongar nuestra agonía. Toda seguridad en nuestra vida que no sea Cristo solo servirá para prolongar la agonía. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estábamos con algunas duditas quizás. Claro, pasaron tiempo, pensaron que perecían, apareció un fantasma, después lo ven caminando, dice, era verdad que era el Hijo de Dios, che. Pero después necesitaría más confirmación. Y después de la cruz necesitaría más confirmación, porque el Señor tuvo que pasar con ellos varios días, dándole herramientas y evidencias suficientes para que ellos puedan decir, es verdad, el Señor era cierto que iba a resucitar. Y con nosotros pasa muchas veces lo mismo, estamos acostumbrados siempre a que haya seguridades, a que haya confirmación. Y sabe que este es un testimonio mío, ¿no? Muchas veces le pedí una señal al Señor y no lo escuché al Señor, pero claramente entendía que Dios no me iba a dar otra señal. Me dio una dirección y que no iba a haber señales. Y en el cumplimiento de su voluntad, muchas veces te vas a encontrar solo, porque en el cumplimiento de su voluntad no todos responden a su voluntad. No todos van en esa dirección y es probable que encuentres un clima hostil cuando decidas responder a la voluntad de Dios. Pero el Señor nos dijo, tranquilo, yo he vencido al mundo. Fueron claras siempre las palabras de nuestro Señor. Dice que cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret y todos los hombres allí, ¿sí?, lo reconocieron. Los discípulos venían de alimentar 15, 20, no sé cuántos. Allí nos habla solamente de los hombres, 5.000 hombres. Son obligados a cruzar cuando no querían. En la dirección correcta encontraron resistencia en el entorno. Bueno, esto va a ser un calco. Cada vez que respondas a la voluntad de Dios, vas a encontrar resistencia en tu entorno. Hasta que reconocieron al Señor. No solo es hacer su voluntad, es responder al envío con quien nos envió. El Señor le dio una clara enseñanza. ¿Se dieron cuenta? Me imagino yo, ¿no? Se dieron cuenta, por más que los obligué a pasar, no es obligar a pasar, sino es quién te envió y con quién vas a pasar. No solo hacemos su voluntad, respondemos al envío con quien nos envió. Con quien nos envió como nuestra única seguridad. Amado, este es tiempo de quemar seguridades propias. Dejar de aferrarte a tus inseguridades o a tu naturaleza, porque si no, yo no voy a poder, yo no voy a llegar. Mire, tenemos más que ejemplos en la palabra donde grandes hombres y mujeres de Dios no se basó en virtudes físicas y logros personales, sino en Cristo en ellos. Había una manifestación de Cristo en el antiguo pacto en estas vidas. Era el carácter de Dios en ellos. Porque vemos sus vidas y había pecado, y había errores, y tenían dificultades muchos físicos, imposibilidades para cumplir la voluntad de Dios.
Pero siempre se trató de Dios. Incluso en el antiguo pacto, cuando los héroes de la fe respondían a lo que Dios había dicho, no a lo que ellos querían. Amado, no sé qué barco tenés que quemar. No sé qué seguridad o qué inseguridad, o qué defecto, o qué falencia estás usando de excusa para no manifestar más a Dios, para que Cristo no crezca más en tu vida, para que tu familia no lo vea a Él. Porque a veces nos ponemos selectivos. Nos ponemos con un interruptor, ¿no? A veces somos luz y a veces no. A veces somos luz para los que no nos conocen, pero tropiezo para los que nos conocen. Y déjeme decirle, eso me da muchas vueltas en la cabeza. ¿Cuánto tropiezo soy para los que me conocen? ¿Realmente estoy siendo luz para los más cercanos? ¿Para mi entorno? Porque en el entorno vamos a encontrar dificultad. No hay duda de eso. Pero ¿quién te llamó? Responderá. No es obedecer por obedecer, es responder a su voluntad. Si obedecemos porque obedecemos, tarde o temprano dejaremos de hacerlo. Tarde o temprano la crítica nos hará desafectar del trabajo que estamos haciendo. Las imperfecciones de los demás me desalentarán. Comenzaré a ver el entorno y empezaré a decir, ¿realmente es acá? No es el entorno, no son las personas, es Cristo en nosotros, respondiendo a su vida y a su voluntad. Nuestra tarea, amado, es hacer que Él siga creciendo en nosotros. ¿Cómo hacemos que crezca? Tratar de conocerlo más. Quizás lo que muchas veces tuve que quemar fueron verdades teológicas que estaban en mi vida muy arraigadas. Y fueron barcos y seguridades que tuve que quemar. Porque no seguimos teología, no seguimos la visión de hombres y mujeres, no. Respondemos a su voluntad, aprendemos de la Escritura, pero sin filtros. Te guardaré, ayer lo hablaba con los chicos cuando decía, he puesto una puerta delante de ti, nadie la puede cerrar. Nadie puede cerrar algo que Dios ha abierto, pero hay algo que tenemos que hacer. Continúa diciendo el ángel a la iglesia en Apocalipsis. Le dice, te guardaré de la prueba, del conflicto que todo el mundo vivirá, porque fuiste fiel a mi palabra. Lo único que nos preservará de las dificultades de este mundo, de las pruebas que pasen todos los mortales, será ser fiel a su palabra, haber retenido su verdad. Te preservaré del día de la prueba, de la lucha, de la inclemencia, de la dificultad, que será en todo el mundo, dice la palabra. Porque fuiste fiel, porque retuviste la palabra de verdad. Amados, no seguimos a hombres. No tenemos una línea teológica. Nos aferramos a Cristo y a su realidad y a la palabra, a lo que Él nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Amado, crezcamos en la realidad de Dios. Generemos dudas para poder tener certezas. Busquemos en su palabra cada día de que Él nos hable, no de leer un versículo, no de orar por orar, sino de conocerlo más a Él. Ayer la escuchaba a la pastora Jael, vino a hacer estuvo allí con algunos pastores. Ella nos contaba el testimonio de sus abuelos que predicaban la palabra y durante tiempo predicaron la palabra. Y ella vuelve, aparte de ser pastora, es doctora, y vuelve a su casa y le dice a los suyos, dos doctoras que eran pro aborto aceptaron al Señor. Y su familia le dijo, ¿solo dos? ¿Solo dos? Y ella
nos cuenta y nos contaba ayer con lágrimas en los ojos, diciéndole a los suyos: ¿cuándo fue cuestión de números? ¿Cuándo fue cuestión de masas? ¿No nos enseñaste que cuando un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta? Amados, sigamos predicando por uno. Sigamos respondiendo a la voluntad de Dios por uno. Porque si por uno los cielos hacen fiesta, ¿cuánto más, no? Por 2, por 3, por 4. Amado, dejemos de ver números. Dejemos de ver lo que parece, porque muchas veces los vientos y la inclemencia para obedecer a Dios es la bonanza. Es que estemos bien, es que no pase nada, es que no, la verdad que está todo maravilloso. Y miramos lo maravilloso y lo bueno y las cosas llamativas que vemos a nuestro alrededor como algo bueno, como una ganancia, y termina siendo una pérdida. Porque también esas cosas buenas terminan siendo vientos y dificultades que nos hacen desviar la mirada del Señor. ¿Quiere ponerse de pie? Y que juntos podamos decir: Señor, yo quiero responder a tu voluntad. No sé cómo. La verdad que este pastor predica complicado, es largo. No entendí nada, pero yo quiero responder a tu voluntad. Quiero responder, no solo quiero hacer. Quiero dejar de mirar al lado, quiero dejar de criticar, quiero dejar de juntarme con otros simplemente para criticar a alguien o para señalarlo en el momento malo. Amado, hemos invertido mucho tiempo en señalar a las personas en el momento malo. Sean pastores, sean colaboradores, sean hermanos. Nos hemos encargado de que en nuestras mesas solo se señale a alguien. Solo se critique a alguien, solo se ofenda. ¿Cuándo comenzamos a ver los vientos? ¿Cuándo nos empezamos a fijar en la inclemencia? Amado, te digo una realidad. Si seguimos mirando los vientos, un día te convertirás en el viento. Si seguís mirando las dificultades, un día serás la dificultad de alguien. Porque todo lo que se ve se replica. Hola. Cuando vemos a Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, todo lo que vemos se repite. Si seguís mirando los vientos, si sigo viendo las dificultades, un día ya esas dificultades no serán para mí. Un día yo me convertiré en la dificultad de alguien, en la inclemencia de alguien, en la distracción de alguien. Y de tropezar, nos convertiremos en el tropiezo de alguien, para evitar que camine y marche en la voluntad de Dios. No miremos los vientos. Miremos a Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe, el que perfecciona nuestra fe. No criticamos, no ofendemos, no vemos los defectos, sino que vemos a Cristo en las personas. A pesar que las personas se hayan convertido en tu vida como vientos y dificultad, empecemos a ver en esos vientos y en esa dificultad a Cristo en ellos. Padre, Señor, es una decisión quemar las naves, quemar todo lo que sea una seguridad que puede ser quizás una imposibilidad, que me da la certeza de que no puedo servirte, de que no podés ser visto en mi vida. Señor, queremos dejar de mirar los vientos, quemamos las naves porque nuestra seguridad sos vos. Nuestra realidad sos vos, no son los vientos, no son las inclemencias, no es lo que dijeron de vos, no es cuánto te ofendieron, cuánto te lastimaron. Señor, comenzamos a mirarte a ti. Cada día, Señor, el anhelo es verte más en la palabra, en la escritura, en una prédica, en un hermano. Es mirarte a ti, para ser perfeccionados en ti, para hacer luz a los que están en tropiezo. Porque si seguimos mirando dificultades y vientos, un día nos convertiremos en la dificultad
en la piedra y en el tropiezo de alguien que quiere ver al Señor y por culpa nuestra no lo puede ver. Señor, queremos caminar en obediencia a ti. Busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios. Busquen primero de hacer su voluntad. Señor, gracias, Señor. Aleluya. Levanta tus manos por un momento y canta esta canción. Quiero conocerte, Señor. Quiero replicar cuando lo vemos a Él. Cuando lo vemos a Él lo conocemos. Cuando lo vemos lo amamos. Cuando lo vemos lo imitamos. Cuando lo vemos podemos transmitirlo. Cuando lo vemos comienza a ser su carácter y no el mío. Cuando comienzo a verlo dejo de ser el viento de alguien. Cuando comienzo a verlo dejo de ser la dificultad de alguien. Cuando comienzo a verlo y camino en obediencia al crecimiento de su vida en mí, dejo de ser el tropiezo de alguien que quiere conocer a Dios. Señor, quemamos la crítica, quemamos la desconformidad, quemamos el enojo, quemamos todo aquello que ha sido un barco en nuestra vida, que ha sido la razón de nuestro vivir, que ha sido nuestro evangelio. Dice la palabra, si otro predica otro evangelio sea considerado un anatema. Muchas veces nuestro evangelio fue la crítica, fue el ver el defecto de otro, fue la predicación solamente de lo que queremos ver. Pero Padre, hoy nos arrepentimos. Queremos verte a ti. Queremos ser luz a nuestra familia. Queremos que los nuestros te conozcan. Y principalmente queremos dejar de ser el tropiezo y la dificultad de alguien que quiere verte a ti, Señor. Quiero conocer a Jesús.